¿cómo es? De socialización del sílabo, ¿sí? Del perfil profesional y perfil de egreso. Entonces, bueno, aquí tenemos que ir estableciendo algunos compromisos y acuerdos para el desarrollo de la asignatura. Entonces, bueno, si es que alguien desea tal vez proporcionar algún compromiso, algún acuerdo, algo que ustedes crean pertinente, lo puede hacer, ¿sí? Yo propondría, aunque bueno, no es necesario porque este curso es bastante cumplido, ¿sí? Entonces, pero eventualmente yo colocaría la puntualidad, ¿sí? A pesar de que aquí todos se conectan puntualmente, ¿sí? Es un compromiso que podríamos establecer en este curso. Entonces aquí, ayer creo que les indicaba que sí se puede ingresar hasta 15 minutos después de empezada la clase. O mejor dicho, 15 minutos después de la hora establecida para la clase, ¿no? Ya. Tenemos también otros compromisos, otros acuerdos que podemos establecer. Aquí, por ejemplo, en caso de... Van a asistir a las tutorías académicas siempre que lo necesiten, ¿sí? Si alguien considera que necesita nivelarse un poquito más en los contenidos, puede asistir a las tutorías académicas, ¿sí? Vía Zoom, y si es que alguien tal vez se encuentra, vive aquí en Loja, puede también asistir a la universidad, ¿sí? Ahí pueden venirme a visitar en mi cubículo, ¿sí? Yo ahí paso los días martes. ¿Ya? Esto es siempre y cuando lo necesiten, recuerden, ¿sí? Los días martes de 17 a 19 horas. ¿Ya? Entonces, esto es en vista de que puede haber a veces que tal vez no entienden algún contenido, tal vez se sienten un poquito confundidos, etcétera, ¿sí? Entonces, si alguien cree que necesita ayuda, puede solicitar una tutoría académica, las cuales se realizan en el horario de 17 a 19 horas los días martes, ¿ya? Se pueden llevar a cabo por Zoom. Y también, si es que alguien desea venir a la universidad, lo puede hacer. Claro, las personas que viven, de hecho, aquí en Loja, ¿sí? Sería un poquito más difícil para los compañeros que estén en otros lugares, pero para eso está la sala de Zoom. No sé, tal vez algún compromiso, algún acuerdo que ustedes quisieran que se cumpla dentro de este curso, dentro de esta asignatura, lo pueden escribir en el chat si es que lo desean, o el micrófono también está abierto. Bueno, voy a sugerir otro, ya que nadie quiere sugerir ninguno. Participación en clase, ¿sí? Participación en clase. Ya. Bueno, no voy a ahondar mucho más en este tema. Ya colocaré aquí los nombres de los que se encuentran aquí presentes, ya que tengo la grabación de esta sesión, ¿sí? Ya les haré llegar a través del correo, otra vez puede ser también del grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan firmar este registro, ¿sí? Esto es importante para nosotros como carrera, ¿sí? Llevar un control de todas estas actividades, ¿ya?
Entonces, bueno, eso de momento quería comunicarles. Ahora sí, vamos entonces a la clase de investigación, ¿no? Ya vamos al tema. Sí, casi hago todo en desorden. Entonces, verán, ahora sí me regreso a la presentación. Tenemos entonces la primera cuestión que hablábamos dentro de lo que es investigación de operaciones, es que tiene relación con lo que es la programación lineal. A través de la programación lineal nosotros vamos a poder realizar o establecer los problemas a resolverse, ¿sí? Vamos a pasar, reitero, vamos a pasar del lenguaje normal a un lenguaje de programación, ¿sí? Vamos a pasar de esa manera. Ya les voy a explicar cómo. ¿Para qué? Para tratar de calcular de manera adecuada ciertos problemas que conllevan la producción de bienes, ¿sí? Y también ustedes conocen que cada proceso productivo tiene que optimizar el uso de los recursos. Ya, por eso es que les coloco aquí esta primera idea. Bueno, ya les había encerrado aquí en color rojo. Siempre lo que aquí se busca es optimizar el uso de los recursos. Cuando vamos a hablar de programación lineal, vamos a hablar de una cuestión, del primer problema de programación lineal. Desde aquí partió todo. ¿Por qué nos aparece este problema? Bueno, este primer problema de programación lineal apareció debido a las guerras, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que se quería conocer o qué es lo que se quería optimizar? Los alimentos, las raciones, las porciones de alimentos para los soldados. Eso dio origen entonces a esta programación lineal, ¿sí? Por lo tanto, el primer problema de programación lineal es el problema de la dieta, ¿sí? Entonces ya voy a abrir por aquí el enlace, yo creo que aquí sí se encuentra. Bueno, aquí está un poquito escrito. Sí, tenemos el problema de la dieta. ¿En qué consiste? En encontrar la combinación más barata de alimentos para satisfacer las necesidades de nutrientes diarias de un deportista. ¿Ya? Tuvo su base en las guerras, se quería optimizar la utilización o la asignación de alimentos. Recuerden que en tiempos de guerra todito es limitado, entonces, asimismo, para poder asignar a los soldados una cierta cantidad óptima de alimentos, pues ahí es cuando apareció este problema. Luego se lo trasladó a las necesidades, para calcular o para saber las necesidades de nutrientes diarias que tiene que tener un deportista, ¿sí? Ese es el primer problema que se plantea cuando se quiere conocer el problema de la dieta, ¿sí? Tal vez alguna pregunta hasta aquí, por favor. Si es que alguien quiere preguntar o comentar algo, lo puede hacer a través del chat o a través del micrófono. Ya. Entonces ahora yo tengo una pregunta que quiero plantearles, ¿no? Alguien que tenga la idea me lo puede comunicar a través del chat. Bueno, entendemos aquí que tenemos un problema de la dieta, ¿no? Queremos encontrar combinaciones óptimas de alimentos para satisfacer las necesidades de cierto deportista, ¿sí? Tal vez alguien tiene alguna idea de cómo se puede hacer eso. Ya, vamos con una primera aproximación. Tal vez alguien que me sugiera una idea de cómo se puede hacer esto, de cómo se puede representar este enunciado. Encontrar la combinación óptima, o bueno, aquí le ponen más barata, una combinación de alimentos óptima para satisfacer las necesidades de nutrientes de un deportista. ¿Cómo podríamos representar eso? ¿O cómo pudiéramos, o alguna idea que nos dé a notar a nosotros, que, cómo se puede representar esto? Aquí está un enunciado, ¿no?
pero tal vez alguna tablita, tal vez alguna fórmula, no sé, algo. ¿Se le ocurre a alguien algo? Economista sí sería, o sea, a través de una, a ver, ¿cómo sería? Una ecuación en la que se sumen la cantidad de calorías, las que son necesarias para el deportista. Correcto, Ricky, muchas gracias. Es correcto, ¿sí? Se puede hacer de esa manera, sí, totalmente. Justamente ahí ya pudiéramos hacer la combinación, ¿no? Que sería cantidades de alimentos y las cantidades de calorías que serían adecuadas para el deportista. Sí, totalmente. Sí, es acertado lo que nos comunica el compañero. Entonces, así pasito a pasito vamos a ir viendo entonces cómo pasamos de este enunciado ya a representarlo en algún tipo de ecuación o de fórmula, bueno, en este caso, ecuación, ¿sí? Recuerden que programación lineal tiene mucho que ver con ecuaciones lineales, ¿sí? Vamos a tener que plantear ecuaciones lineales. Entonces, por aquí yo coloco la representación del modelo, pero antes que nada, quería compartirles, encontré por aquí una página donde les explica más en detalle lo que es el problema de la dieta, ¿sí? Eso quería compartirles. Por aquí tenía la dirección. A ver, solo denme un momentito que ya se los comparto. Ya justamente encontré por aquí. Aquí pueden obtener también una idea. Entonces les voy a colocar en este mismo momento a través del chat. Ya. Entonces, verán, a través del chat les he compartido justamente un enlace que les va a dirigir a una breve introducción o una explicación más bien acerca de lo que es la programación lineal o, bueno, también le llaman gestión de operaciones, ¿no? Aquí se habla específicamente más del problema de la dieta, ¿no? En la cual se utiliza la programación lineal y también se puede utilizar un solver de Excel para poder dar pues solución a este problema. Pero a mí lo que me interesaría es que si ustedes lo leen, es que, mejor dicho, revisen lo que es la teoría mayormente, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene esto de la programación lineal y cómo se lo aplica ya para llegar a un resultado? Bueno, entonces nos acogemos todos a la participación, a la sugerencia de Ricky, que nos decía que nosotros podemos establecer tal vez alguna ecuación donde se represente esas cantidades calóricas o cantidades de calorías, eh, tomando en cuenta las cantidades, lógicamente, de alimentos. Entonces tendríamos que combinar esa cantidad de alimentos y esa cantidad de calorías que contiene cada alimento para llegar a optimizar la dieta del deportista, obviamente para mejorar su rendimiento. Entonces por aquí voy a abrir un poquito lo que es la representación del modelo. Tenemos que llegar a este punto, miren, tenemos un problema real. En este caso, el problema real era este problema de que no sabemos qué combinación de alimentos es la óptima para que el deportista tenga un buen rendimiento. Es un problema real. Y pasamos de ese problema real a un problema matemático. ¿Ya? ¿Cómo? Ya les había yo nombrado varias veces y también el compañero nos había contribuido con una idea, que es establecer por ahí algún tipo de ecuación. ¿Sí? Entonces,
Siempre esto es así, siempre en programación lineal, en investigación de operaciones, empezamos de algún problema de la vida real y lo llegamos a representar a través de un modelo matemático. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿sí? En otras palabras, lo que estaríamos realizando es una abstracción, ¿sí? Aquí analizamos todo eso, llegamos a ese resumen, o sea, entender qué es lo que tenemos que hacer y lo representamos matemáticamente. Sí, Adrián, muchas gracias. Tenemos que generar al fin y al cabo el problema con un lenguaje matemático. Sí, eso desde luego lo es. ¿Sí? Y aquí, ya que estamos hablando de programación lineal, pues entonces lo que tenemos que hacer es realizar un planteamiento con ecuaciones lineales. ¿Sí? Todas las ecuaciones involucradas en este tipo de problemas tienen que ser lineales. ¿Sí? Escúchenme bien. Vamos a plantear ecuaciones lineales. Aquí no nos va a aparecer ni cuadráticas ni cúbicas. Aquí lo que nos va a aparecer son ecuaciones lineales. En el momento que ustedes planteen las ecuaciones y que las resuelvan y tiene que salir una respuesta coherente, ahí ustedes se van a dar cuenta justamente de esto. O sea, si obtienen una respuesta coherente es porque están bien planteadas las ecuaciones y porque está bien planteado o tomado en cuenta esta condición especial, que tienen que ser ecuaciones lineales. No hay cuadráticas, no hay de ningún otro tipo. Tienen que ser ecuaciones lineales. Entonces ahí es cuando yo me voy a esta parte de acá. Y quería mostrarles también ese cuadrito, ¿ya? El cuadrito de ese enlace que yo les había compartido. Entonces, espero que lo puedan ver porque me pasé de una ventana a otra, ¿sí? Entonces, ustedes en la pantalla tienen ese cuadrito, ¿no? Ese cuadrito en donde donde se han anotado los alimentos que posiblemente va a necesitar pues este deportista, que es el problema real, ¿sí? Entonces aquí nos pone una lista de alimentos, como ustedes lo pueden apreciar, ¿sí? Entonces aquí se ha establecido que la dieta debería contener avena, pollo, huevos, leche. Por aquí nos han puesto este término, esto significa pastel o un pie, ¿sí? Y también cierta cantidad de frijol, ¿ya? Aquí nos ponen los tamaños que tendrían que tener las porciones. Están medidos en gramos. A los huevos les está midiendo, pues solamente hace referencia al tamaño. Y la leche, en cambio, en centímetros cúbicos, ¿sí? También tenemos la cantidad de energía que proporcionan estos alimentos medida en kilocalorías. También tenemos por aquí las proteínas medidas en gramos, el calcio en miligramos, precios y el límite de porciones que tiene que tener esa dieta, ¿sí? Aquí viene entonces lo que yo ya les había dicho de lo que pasa con los recursos, ¿no? Recursos limitados, ¿sí? Entonces, por eso es lo que aquí nos pone el límite que tienen que tener esas porciones. Es decir, que en el día este deportista puede consumir únicamente 4 porciones de avena. Eso es lo que nos dice la primera línea de esta tablita, ¿sí? Sería totalmente ilógico pensar en que pueden consumir mucho más, ¿no? Primero porque ustedes ya sabrán pues que los seres humanos no pasamos comiendo ilimitadamente todo el día, sino que ingerimos alimentos según nuestras necesidades, ¿no? Entonces, por eso aquí nos aparece el límite. Entonces, si ustedes se fijan aquí tenemos todo lo que yo más o menos ya les detallé en la presentación, ¿sí? Tenemos por aquí detallado los alimentos para resolver en este caso el problema de la dieta.
Tenemos las mediciones, ¿no? Que son en gramos, en kilocalorías. Involucra también una cosa súper importante que son los precios y el límite, es decir, las porciones que se pueden consumir al día. ¿Ya? Entonces, por ahí ya tenemos algunas cosas. Ahora sí. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos nosotros hacer en este sentido? O sea, tenemos aquí ya la tablita con los diferentes detalles. ¿Qué pudiéramos hacer? Lo primero que nosotros deberíamos hacer es lo siguiente. Me voy a pasar otra vez a la presentación. ¿Sí? Y aquí vale la pena entonces tratar de tomar o de escoger las variables de decisión. ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces esas variables de decisión? Justamente yo aquí les presento el número de porciones de harina de avena, el número de porciones de pollo, y así con cada uno de los alimentos que ustedes pudieron apreciar en la tablita, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí en programación lineal? Escoger las variables de decisión, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Recordando cuál era el problema principal. En este caso, el problema era conocer la combinación óptima o encontrar la combinación más barata de alimentos que satisfagan las necesidades alimentarias del deportista. ¿Sí? Ese es el problema principal. Según ese problema, ya podemos ir pensando en las variables de decisión. ¿Sí? Gracias, Adrián. Adrián nos dice que tendríamos que tomar las variables más representativas que aporten una solución al problema, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es cuando ustedes ya pueden ir planteando las variables de decisión. Ahora, como ya habíamos hablado de que pasamos del lenguaje normal a un lenguaje matemático, por aquí, si es que ustedes se fijan, ya está apareciendo algunas cuestiones. Miren, aquí ya me aparece una variable x1, otra x2, y así hasta llegar a la última variable x6. ¿Ya? Así es como les voy a bautizar a las variables. O sea, ese es el nuevo nombre. Antes, en lenguaje normal, se llamaban número de porciones de avena, número de porciones de pollo. Ahora, en cambio, se va a llamar x1 y x2. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga? ¿Cuál es la sugerencia? Sí, sí. Hasta el momento. Ok, Adrián. Allá. Sí, economista, le mencionaba que, bueno, por el momento está claro la temática. Igual algunos, pues, aún recordamos algo del colegio que se nos dio en base a programación lineal. Entonces podemos seguirle su explicación. Ya, gracias, Adrián. Ya, gracias también, María José. ¿Sí? Entonces aquí es súper importante que ustedes lean y, bueno, por lo general, cuando se les presenta el problema, ya se establece la pregunta, ¿no es cierto? Ya se dice, ¿cuál será la combinación óptima de alimentos para que el deportista pueda cumplir, satisfacer sus necesidades nutricionales, ¿no? Entonces, eso ya nos da a entender a nosotros hacia dónde va el problema. O sea, ya voy a empezar a sospechar qué es lo que tengo que optimizar, cuáles son las variables que a mí me van a permitir tomar una decisión, ¿sí? Y a esas variables son las que les voy a ir traduciendo ya a un lenguaje matemático. Entonces, en este caso, como queríamos saber las cantidades óptimas, las combinaciones óptimas que satisfagan al deportista, entonces ya tenemos la idea de que
las variables de decisión tendrán que ser el número de porciones que tiene que consumir el deportista. ¿Sí? Entonces, por aquí ya se llaman, ¿no? X1, X2, que es el nuevo nombre con el que le vamos a bautizar a cada una de estas variables. ¿Sí? Entonces, me vuelvo otra vez, en cambio, a la tablita esa de donde se da el detalle, ¿no? Entonces, tenemos por aquí los alimentos y todo eso. Ya. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ya sabemos entonces por aquí cuáles serán las variables. Ya tenemos una primera aproximación de los nombres que pueden tomar estas variables, ¿no? X1, X2, etcétera. Y según lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo se podrían representar? Tomando en cuenta lo que ya se ha hablado anteriormente y que Ricky también ya nos dio una idea adicional. Y Adrián también a través del chat ya nos escribió que tenemos que ir al lenguaje matemático. Entonces, por ejemplo, para el caso de la primera variable, de la variable avena, ¿sí? ¿Cómo tendríamos que representar eso en lenguaje matemático? ¿Sí? Tomando en cuenta todas estas cuestiones que nos ponen aquí, ¿no? La energía, las proteínas, el calcio. Por aquí también nos aparece algo como el precio. Tal vez a alguien se le ocurre cómo podríamos representar esto que nos dice aquí en lenguaje normal, tal vez en algún lenguaje matemático, tomando en cuenta que tenemos que armar una ecuación. Sí podría ser economista que a lo que le hemos dado, por ejemplo, X1, se les represente con X, Y o Z. Correcto, totalmente. Se puede hacer de esa manera. Sí, es una primera idea. Gracias, Ricky. También es necesario plantear algunas restricciones para poder encontrar para saber si es que es una ecuación o una desigualdad. Es correcto. Sí, sí, totalmente. De hecho, ya cuando planteemos como ecuación, tenemos que colocar, bien lo dice Adrián, tenemos que colocar las restricciones, ¿sí? Porque aquí ya nos lo está diciendo. Aquí nos dice que hay un límite, ¿sí? De avena solo se puede consumir 4 porciones al día. ¿Ya? Es decir, que se puede consumir menos que eso, hasta 4 porciones, pero más que eso ya no se puede. Eso es una limitante o una restricción como se lo conoce, ¿no? Entonces, por aquí coloqué más o menos también esta consideración que son las restricciones del modelo y justamente aquí lo fui representando de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la primera variable que era el número de porciones de avena que puede consumir el deportista. ¿Cuál es la restricción? 4. Eso viene de la tablita en donde se da el problema inicial, ¿sí? Asimismo, de las porciones de leche, de huevos, de pastel, etcétera. Ahí ya ponemos las restricciones. Tenemos por aquí cuáles son las restricciones que corresponden a cada una de esas variables, ¿no? Y a la vez también tenemos por aquí una representación de las necesidades dietéticas. ¿Ya? Entonces, me voy a poner otra vez en la tablita y, por ejemplo, aquí ya tenemos una cosa como esta. A ver, voy a tratar de escribirlo un poquito. Ya, por ejemplo, podríamos representarlo de esta manera, ¿no? Justo ahí en la tablita yo les ponía que las necesidades dietéticas se pueden representar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, 110 kilocalorías se puede obtener a partir del consumo de avena.
¿sí? Otra necesidad dietética son 250 kilocalorías. Que se obtienen a partir del consumo de carne de pollo. ¿Ya? En otras palabras, lo que aquí hemos hecho es ir en orden, ¿sí? Las porciones de avena las representamos por X1, X2, en cambio lo que corresponde al pollo, X3, las porciones de huevos, la leche que debería tomar el deportista también, X4, ¿ya? Por aquí lo que es el pastel, X5, y el frijol, en cambio, X6. ¿Sí? Y así verán, si es que nosotros queremos calcular en términos solo de necesidades de nutrientes, ¿no? Tendríamos que ir colocando de esta manera, así 110 kilocalorías que se obtienen a partir del consumo de avena, ¿sí? 250 que se adquieren a través del consumo de pollo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Eso si es que quieren ustedes representar las necesidades de nutrientes. Sí, Adrián. Permita, y entonces lo que, bueno, complementando con lo que usted nos está demostrando aquí, también nos hace caer en cuenta de que tenemos que tomar, o sea, tenemos que elegir nosotros la menos cantidad de variables posibles para que ojalá el modelo no sea muy complejo. Por ejemplo, si yo fuera la persona, el atleta que le quieren dar esta dieta, quizás no lo entendería por energía, pero de pronto lo entendería por tamaño o porción y podría hacer la optimización en base a simplemente esa variable por porciones, que parece ser más asimilable que por cantidades de energía. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, justo va a ocurrir lo que usted dice. Por ejemplo, si nosotros fuéramos los deportistas, nosotros solo consumiéramos lo que nos ofrecen, nada más, pero a lo mejor no llevaríamos el conteo estricto de las calorías, o bueno, aunque eventualmente creo que los deportistas lo hacen, ¿sí? Pero si tienen alguien que les ayude con eso, pues eso ya es otro asunto. Pero en resumen, sí está bien, es correcto lo que usted dice. Aquí lo que se busca es tratar de resolver el problema lo más simple posible. Entonces, ¿qué se sugiere aquí? Que se trate de representar a través de un menor número de variables, o sea, no complicarnos tanto porque realmente sería complicarnos la vida, ¿no? Incluir un montón de ecuaciones y eso. Entonces, eso nos puede llevar a confusiones, inclusive nos puede obviamente llevar a que nosotros encontremos respuestas totalmente inadecuadas. Entonces, aquí sugerencia, como bien lo menciona Adrián, es tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿sí? Entonces, por eso... Economista, sí, justamente por lo que usted menciona al final, ya que dice que mientras más buscamos nosotros variables, realmente lo que estamos haciendo es buscarle más peros al problema y al final no vamos a concluir con una solución, sino que al agregar más variables, más factores que influyen en los problemas, vamos a encontrar que probablemente sea un problema que no tiene solución. Entonces, Sí, eso es lo sí, sí. que se nos sugiere, hacerlo con Exacto. menos variables posibles. Sí, y va a pasar eso, de hecho, va a pasar. Si es que por ahí se considera una variable adicional que a lo mejor está de más, el problema suele salir que no tiene solución, ¿sí? O a veces empiezan a darse procesos iterativos, están dale y dale. O sea, si lo hiciéramos a mano, nos llevaría toda una vida porque nunca vamos a llegar a una respuesta concreta. Pero en cambio, si es que, por ejemplo, hacemos que se calcule el problema a través del Solver, en un Excel o en algún otro programa, hay un programa donde se puede hacer como una programación, ¿sí? Con códigos y todo eso. Entonces, ese programa se llama Simple, ¿sí?
que es como, se escribe así como les demuestro aquí en la pantalla. Entonces, si es que hubiera, por ejemplo, esos errores que nos menciona el compañero, la máquina va a estar toda una noche, todo un día ahí dando las vueltas, porque es tan incorrecto los datos que se han ingresado, que va a estar ahí dando vueltas, buscando la respuesta. Entonces son demasiadas iteraciones, es decir, demasiadas repeticiones que nunca van a llegar a nada. Ese es un grave problema. Entonces, sí hay que leer bastante atentamente el problema, comprender cuáles serían las variables de decisión y en lo posible escoger las variables precisas, ¿sí? Aquí no hay una regla general para decir, por ejemplo, que si es que hay 7 variables, escoger solo 6, no. Aquí más bien lo que tendríamos que hacer es entender bien lo que queremos resolver. Entonces, en este caso, tenemos 6 alimentos de los cuales tenemos que encontrar la combinación adecuada, tanto en kilocalorías, bueno, lo que ponen ahí, las necesidades dietéticas, como también tomando en cuenta lo que es los precios, porque recuerden que el problema nos decía, la combinación más barata. Eso significa entonces que también queremos minimizar los costos, ¿sí? Queremos que no nos resulte una dieta tan cara, ¿sí? Sino al alcance del bolsillo, ¿no? Y tomando en cuenta también otra restricción importante como lo es la cantidad que debe consumir en un día este individuo, este deportista, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos establecidas las variables de decisión. Se llaman X1, X2 hasta llegar a la última que es X6, que es el número de porciones que debería consumir de cierto alimento que debería consumir el deportista, ¿sí? Entonces, bueno, en ese enlace que yo les pasé, aquí nos define un poco de cosas más. Discúlpenme que lo muestre directamente aquí, ya no en la presentación, sino aquí en la página web que la tengo aquí abierta, ¿sí? No quisiera estar en ese vaivén a cada rato para no marearles. Entonces aquí ya se puede ir planteando algunas cuestiones. Ya entendemos cuál es el problema, por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Ahí nos decía, el problema nos decía encontrar la combinación óptima y más barata de alimentos que satisfagan las necesidades de nutrientes del deportista. Entonces aquí, ¿cuál será el objetivo? El objetivo aquí es minimizar los costos, ¿sí? Porque queremos la combinación más barata. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces sí nos preocupa el dinero que tenemos disponible, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? En lo posible reducir ese gasto, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuál va a ser el objetivo? Aquí definimos. Tenemos que definir, colocar una función objetivo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos paso a paso. Primero, ya decidimos, ya escogimos las variables de decisión. Eso como primera cuestión. 2, definir una función objetivo en base a los enunciados que nos proporciona el problema. Ya nos decía que escojamos una combinación más barata, por lo tanto, lo que nosotros queremos es minimizar los costos, ¿sí? ¿Cómo se armó esta ecuación? Esta que ustedes tienen en pantalla. Me voy a la tablita, escojo los precios, que eso es la medida del dinero, ¿no? Recuerden que deseo escoger una combinación barata. Entonces, ahí voy a representar la función objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como ya sé los nombres de las variables, ahora solo hago esa combinación. Entonces, aquí, las porciones de avena, dice que cuestan $30. Entonces, acabo de representar ese enunciado, ¿no? El precio de cada porción de avena.
Esta va a ser entonces la función objetivo. Minimizar los costos o minimizar o encontrar la combinación más barata de alimentos. Entonces, esta es la función objetivo, ¿sí? Ahora tomo este dato de acá, que dice 2.40, ¿sí? Es el precio que corresponde a las porciones de pollo. Ya. La variable número de, o cantidad de pollo, pues, o número de porciones, ya la tenemos por acá, ¿sí? Entonces ahí yo ya voy armando mi función objetivo con estos datos de aquí, con los datos acerca del precio, ¿ya? Que es la medición, en este caso que a nosotros nos interesa, una medición, o sea, al hablar de minimización de costos, ¿no? La medida aquí, el precio, o sea, en términos de dinero, de dólares, ¿ya? Por eso es que escojo esa variable, ¿sí? Y la combino con el nuevo nombre de las variables. Entonces ahí voy haciendo 30x1, que corresponde al precio de las porciones de avena. 240x2, que corresponde al precio de las porciones de pollo. 130x3, que es el precio de las porciones correspondiente al producto huevos, ¿sí? Y así van escribiendo toda la ecuación. Hasta llegar a la variable x6, ¿no? Recuerden que no podemos ignorar aquí las variables porque todas estas tienen que ser tomadas en cuenta, ¿sí? Y así lo van escribiendo hasta llegar al último punto, que sería 60x6, es decir, $60 por porción de frijol. Ya, se va escribiendo entonces de esa manera. Eso es lo que nos sugiere aquí esta página. Ya me quedé por aquí. Ah, claro, Adrián. Sí, sí, totalmente. Y me acabo de dar cuenta, economista, de algo más. Por un lado, por ejemplo, bueno, decimos, vamos a elegir los costos. Solo eso va a ser nuestra variable para hacer nuestras dietas. Y luego nos ponemos a ver que en el resto de columnas está que una aporta más calorías, otra más calcio, y empieza nuestra duda. Bueno, si compro esto, pero no va a tener calorías, la otra va a tener más, y al final no se toma una decisión. Y en eso tan simple como está así, de no poder seleccionar la variable, como usted dice, lo que quiero encontrar para dar una solución a mi dieta, en problemas económicos como nosotros, pues va a ser mucho más complicado si no tomamos si no somos muy objetivos en base a lo que queremos realmente dar solución. Exacto. Sí, sí. Y ahí usted mencionó cosas súper importantes. Aquí hay que ser objetivos, ¿sí? No podemos, según este tipo de problemas, ya que son problemas matemáticos, no podemos darnos el lujo de tener por ahí ciertas, ¿cómo se diría? No es incertidumbre, sino ciertas, se me fue el término, pero esto tiene que ser preciso en otras palabras, ¿sí? Para lo cual entonces es importante ser objetivos. Y bueno, de hecho, muchos términos que se utilizan aquí, por eso es que aparece función objetivo, ¿sí? Lo que debe ser, lo que obligatoriamente debe ser. En este caso, la combinación más barata de alimentos, ¿sí? Tiene que ser lo más barato, pero a la vez lo que satisfaga al deportista. Porque si no, imagínense, si hacemos una dieta deficiente, el deportista simplemente no podrá rendir y quién sabe, le pasará algo físicamente. ¿Ya? Esto es así. Inclusive verán,
Sí, ahí creo. Disculpe, sí, disculpe que sea insistente. Bueno, y de esto podría tal vez ser como un tema para conversar entre todos y ver cuál es la utilidad realmente de esto. Mm. Actualmente nuestro país está pasando por una incertidumbre en el ámbito de la seguridad ciudadana como tal. Por ejemplo, pongámonos nosotros como ministros, quizás, no sé, de economía o de inclusión social. ¿Cuál sería nuestra decisión objetiva a corto plazo? Por ejemplo, el gobierno ha tomado una opción, implementar más policías. El hecho de implementar más policías requiere que el gobierno va a gastar más en sueldos. Eso es a corto plazo. Pero si nosotros empezamos de pronto a decir, pero es que la solución también es darles educación, estoy poniendo otra variable más. Luego decimos, bueno, pero también la otra solución es apoyar socialmente a las personas de escasos recursos. Estoy poniendo otra variable más. Y de variable en variable que voy aumentando, al final pues no concreto nada a favor de Exacto, todos. exacto, exacto. Aunque a veces como ciudadano nos parezca algo no tan razonable, pero desde nuestro punto de vista. Exactamente. Y de hecho se podría hacer una aplicación justamente de esto para optimizar los recursos de seguridad del Ecuador, qué sé yo, por ejemplo, de Quito, de un barrio, por ejemplo. O sea, esto de la programación lineal y en realidad de la investigación de operaciones se puede aplicar a varios ámbitos. No solamente se puede aplicar para, por ejemplo, para la producción de las empresas, ya que es en lo que se hace énfasis en esta asignatura, ¿no? Y de hecho en el texto, si es que lo vieron, lo van a encontrar así. También se puede aplicar, como ustedes tienen en pantalla en el problema este de las dietas, se puede inclusive aplicar en lo que es la planificación de una ciudad. Por ejemplo, dónde colocar cajeros automáticos, dónde colocar semáforos, ¿sí? O dónde también se pueden construir condominios, etcétera. Créanme lo que si lleváramos, si se aplicara este tipo de cuestiones en nuestra sociedad, todo fuera en orden. Entonces, hay veces que a lo mejor ustedes se han de haber dado cuenta de que hay semáforos donde no deberían estar y en lugares donde más se los necesitan, no hay. ¿Ya? Para esto se puede aplicar para eso se puede aplicar este tipo de conocimiento. ¿Sí? O sea, tiene varias aplicaciones, no solo es una cosa. Esto tiene que ver mucho, bueno, también se llaman técnicas de decisión determinística, ¿sí? Y también hay una contraparte que se llama técnicas de decisión estocástica. Eso, en cambio, bueno, me estoy saliendo del tema, solo es por comentarles. Las técnicas de decisión estocástica, en cambio, se aplican para cosas que son al azar, ¿sí? Porque aquí, como ustedes pueden verlo, por ejemplo, aquí no se toman cosas al azar, aquí es porciones de avena, porciones de pollo, porciones de leche, etc. Pero en cambio, en técnicas de decisión estocástica, eso tiene su aplicación, en cambio, cuando estamos hablando de las colas de espera en los bancos, ¿sí? En los cajeros automáticos también. En los turnos de atención para las gasolineras, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que comprenda cosas que se den al azar y turnos, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ahí se aplican esas técnicas con calculando, teniendo en cuenta, por ejemplo, probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que los días viernes la gente asista más al banco para sacar dinero para el fin de semana, por ejemplo? Qué sé yo, compras en el supermercado, paseos, etcétera, o farras, lo que sea, ¿ya? Entonces, ahí es cuando se aplican las técnicas de decisión determinística para disminuir los tiempos de espera de atención a los clientes. ¿Sí? Asimismo, eso se podría aplicar en los tiempos de espera o cada qué cierto tiempo tiene que pasar el bus, el trolebús, etcétera, en las diferentes paradas, para que de esa manera se eviten las aglomeraciones y los asaltos y todo lo que a veces suele suceder en las ciudades grandes en el transporte público. ¿Sí?
Eso en técnicas de decisión estocástica. En determinística, pues, no tomamos cosas, probabilidades ni cosas al azar, sino vamos a casos más concretos como el que estamos revisando en este momento, ¿sí? Eso solo por hacerles un comentario. Ahora, tal vez a alguien se le ocurre alguna otra aplicación de este. Ya aquí hemos hablado de dietas, inclusive de dónde colocar cajeros automáticos. Tal vez a alguien se le ocurre un ejemplo de en qué más se podría aplicar esto. Bueno, economista. ¿Qué días de la semana aplicar promociones, por ejemplo? En vez de tamaño de porción, energía, proteínas, podrían ir los días de la semana. Y no sé quizás en qué día o qué días produce, digamos, tamaño de porción sería el día lunes. El día lunes, en vez de 28 gramos, a lo mejor dicen son 28 personas que asisten al local. En energía sería el martes. Ese día asisten 110. Bueno, vemos el día que elegimos el día que tiene menos frecuencia para ese aplicarle más promociones para que ese día que tiene menos frecuencia tenga más afluencia de gente y como empresa obtener más ingresos. Lo que probablemente hace la farmacia Cuxibamba, ¿no? Que hay días, los martes, por ejemplo, 2x1 en protector solar, así, por ejemplo. ¿Ya? Supermaxi lo hace. Exacto. Ajá, Porque ellos de por sí ya saben que tales días siempre tienen gente. Los otros días que no tienen, quieren aumentar su capacidad. Correcto, correcto. De hecho, ahí se están aplicando las técnicas de decisión, pero estocásticas, ¿sí? Porque ahí lo que se estudia, ahí una cosa importante que se toma en cuenta es los días de afluencia de los clientes, ¿sí? Entonces recuerden que unos días pueden ir 10 clientes, otros días 100, otros días 0. Entonces, como son cosas inciertas que se dan debido al azar, entonces por eso ahí más bien estaríamos hablando de lo estocástico. Pero para nuestro caso, para lo determinístico, que es en lo que nos vamos a centrar exclusivamente en este curso, pues una aplicación, aquí ya lo estamos viendo, es lo de las dietas. También podría ser, por ejemplo, los recursos que se asignarían para que las fuerzas policiales y militares den mejor seguridad en el país. Entonces, aquí se van a optimizar recursos, por ejemplo, armamentos, refuerzos, más, la repartición de los policías por zona, por ejemplo. Esa sería una aplicación, ¿sí? Entonces, el ejemplo que nos dice Adrián más bien tiene que ver con lo estocástico. Exacto. Si es que hablamos de recursos, por ejemplo, ¿cuántos vehículos se necesitan para dotar a los GATS municipales? Totalmente. Eso, por ejemplo, se puede tratar en este tipo de problemas, con programación lineal. A veces esto se conoce también como técnicas de decisión determinística. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con recursos, etc. Entonces, cuando ya hablamos de tiempos de espera, bla, 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 eso ya es otra cuestión de otro curso, ¿sí? No es competencia de este curso que estamos viendo el día de hoy. Entonces, bueno, ya habíamos planteado una función objetivo. Siempre tiene que ser así el modus operandi bajo el cual tenemos que guiarnos, ¿sí? Siempre tenemos que hacerlo así, seguir estos pasos de aquí. Entonces, primerito, variables de decisión. Eso basándonos en la lectura del problema. ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué quiere que hagamos el problema? Según eso, establecemos las variables de decisión. Segundo, establecer una función objetivo igual revisando los enunciados del problema. Entonces, el problema ahí nos decía que tenemos que minimizar o buscar la combinación más barata de alimentos. Es decir, que queremos minimizar ese gasto de dinero, ¿sí? Entonces, aquí ya se ha representado de esa manera, ya, así como les venía diciendo que hay que combinar, ¿no? El dato, es decir, el precio y su respectiva variable, ya, según lo que nos dice la tablita. Y ahora, otro paso importante sería establecer las restricciones, ¿sí?
¿Y esto cómo se representa? Si es que ustedes lo ven en algún otro texto, no necesariamente en el que yo les sugerí, eso va a estar escrito más o menos de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, les va a aparecer una cosa como esta. La función objetivo, por ejemplo, 30x1 más 240x2, etcétera, hasta llegar al x6, ¿no? Que son todas las variables. ¿Ya? Sujeto a, y aquí les van a aparecer las restricciones, ¿no? Según lo que se vaya comentando ahí en el problema. Entonces aquí, como restricciones, teníamos que no se puede, se tienen que suplir ciertas necesidades de nutrientes. Por lo tanto, no podemos exagerar ni en calorías, ni en proteínas, ni en calcio, sino todo tiene que estar equilibrado. Entonces, función objetivo, sujeto a, en otras palabras, tiene que obedecer estas restricciones. Entonces ahí es cuando uno comienza a escribir las restricciones, ¿no? Primerito, las necesidades calóricas, que en lo posible tendrían que ser las mínimas, ¿no? 110x1, según lo que nos decía la tablita, ¿no? 205x2, y así hasta llegar a la última variable x6, que eran las porciones de frijol, ¿sí? Pero aquí, punto importante, normalmente esto suelen representarle así como una llavecita, ya, hasta llegar pues aquí colocamos las restricciones. Y aquí punto importante es que las restricciones no quedan únicamente así 110x1 más 205x2, etcétera. La función objetivo sí queda así, o sea, hasta llegar al final de la tablita tomando en cuenta todas las variables. Pero en cambio para las restricciones no, porque recuerden que teníamos por aquí las disponibilidades de cada uno de esos ítems, ¿no? Entonces tenemos calorías, proteínas, calcio, etcétera. Entonces aquí nosotros nos vamos a ir, por aquí creo que nos pone esas restricciones, ese dato adicional. Aquí justamente nos dice, miren, dice, se desea proponer una dieta que contenga al menos 2000 kilocalorías, al menos 55 gramos de proteína y al menos también 800 miligramos de calcio, aunque aquí no nos pone la palabra al menos, a ver, nos pone al menos 55 y 800. Bueno, yo creería que aquí también se necesita que al menos se tengan 800 miligramos de calcio. Entonces, ¿cómo es lo que vamos planteando aquí las restricciones? Lo vamos a hacer de esta manera. Ya, aquí era el comentario de cómo se representa, se coloca pues esa llave. Ahorita lo voy a hacer por separado. Entonces voy a colocar, por ejemplo, la restricción que tiene que ver con las kilocalorías, ¿no? Entonces nos dirigimos a la tablita, aquí lo que dice energía, ¿ya? Entonces de avena dice que se puede consumir o que se debería consumir 110 kilocalorías. De pollo, 205. 205x2. De huevos sería 160x3. Ya. Y así hasta llegar a la última variable, ¿no? Al x6. Entonces aquí tenemos una limitante, nos dice que eso tiene que cumplir al menos 2000 kilocalorías. Entonces, ¿eso cómo representaríamos? Otra vez a esta palabra de aquí, a estas palabras, al menos, vamos a convertirle en lenguaje matemático. ¿Cómo se puede hacer? Puede ser con esta simbología.
mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que, ¿sí? O eventualmente también el igual que, ¿sí? De modo que yo les pregunto, ¿cómo representaríamos ese al menos 2000 kilocalorías? Mínimo debería ser eso. Entonces, por lo tanto, puede ser mayor o igual, pero no menor o igual que. Exactamente. Alguien que le quede una duda de por qué se tradujo esto, al menos, por qué se decide poner mayor o igual que, o tal vez que se confundió por ahí, que no lo entiende, por qué se debería poner el símbolo mayor o igual que. Está claro. Entonces, verán, tendrían que poner todo, tomar en cuenta todas las variables, ¿no? X1, X2 con sus respectivos coeficientes, ¿no? En términos de kilocaloría, que es lo que estamos analizando en este momento, la primera restricción. Entonces, tendríamos que llegar hasta el 260 X6 y todo eso tiene que cumplir esta condición que nos dice que esa dieta tiene que contener al menos 2000 kilocalorías, al menos 2000 kilocalorías. ¿Sí? Así es como escribimos entonces las restricciones. Ahora, si es que yo les pidiera a ustedes que coloquen la restricción correspondiente al calcio, ¿cómo tendrían que hacerlo? Otra vez, lo mismo. Se van a la columna de los datos del calcio, es decir, esta que está por acá, y la combinan con las variables y su respectivo nuevo nombre, es decir, X1, X2, etc. Entonces sería 2X1 más 12X2 más 54X3, etcétera, hasta llegar al final. Y ahí, en cambio de calcio, nos dice que debería cumplirse al menos 800 miligramos de calcio. Otra vez, entonces, tendríamos que colocar el menor o igual que, al menos. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Aquí nos dice, por lo menos que se llegue a cumplir 800 miligramos de calcio. Se esperaría que más. Por eso dice, al menos. Eso nos da a notar a nosotros que guardamos la esperanza de que ojalá se reúna o se aporte más calcio con esta dieta. Ya, ahora, por ejemplo, si es que les dijera, esta dieta debería contener máximo 2000 calorías. ¿Qué símbolo tendrían que poner? Menor igual. Menor o igual, es correcto. ¿Sí? Menor o igual. Que dice máximo, es decir, hasta estrictamente 2000 calorías o menos que eso. ¿Sí? Pero más que eso ya no. Ahora, en cambio, si les dice, queremos que esta dieta contenga 55 gramos de proteína exactamente. La igualdad. La igualdad. Ni más ni menos. Ni mayor ni menor. ¿Sí? Entonces, ese es el enunciado que tienen que trasladar al lenguaje matemático a través de esta simbología que les había indicado en esta zona de por aquí. ¿Sí? Así es como deben entonces ir planteando todas las restricciones que aquí les dice. Entonces aquí las restricciones, ¿cuáles son? El número de kilocalorías, también los gramos que tiene que contener de proteína y los gramos y los miligramos de calcio. ¿Sí? También tenemos alguna otra restricción que nos impone aquí, que nos dice el límite de porciones al día. O sea, no podemos consumir más de 4 porciones de avena. Eso es lo que nos está diciendo la tablita, ¿no? Ya, que es justo lo que nos representa, en cambio, en esta zona de por acá. O sea, igual me tomo la página web. Ya, entonces ahí nos dice que
se puede consumir hasta 4 porciones de avena, es decir, que se puede consumir menos de 4 o igual que 4, pero más que eso no, pues ya no hay disponible. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta llegar al 6, que nos dice que podemos consumir hasta 2 porciones de frijol, nada más. Y por último, tenemos aquí la condición de no negatividad. Esto es súper importante que ustedes detallen en su programa lineal, porque no existe menos 4 porciones de avena, menos 2 porciones de huevos. ¿Sí? Eso no existe. Menos 1 litro de leche. Aquí se mide únicamente con números positivos. 1 litro de leche, 2 huevos, 3 porciones de frijol, 4 porciones de pastel. ¿Sí? Pero no se mide menos. Menos 6 libras, menos 2 litros, eso no existe. Para eso se coloca la condición de no negatividad. ¿Cómo se expresa? La variable general, es decir, aquí se sobreentiende, escribiéndolo así como lo colocan aquí, XY, eso significa que puede ser cualquiera de ellos, es decir, X1, X2, X3, hasta el X6, que era nuestro problema, tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, todos tienen que ser positivos, porque no, en este caso no existen cantidades negativas. Exactamente, gracias Adrián. Lo que dice Adrián es que cualquier cuestión tangible es una cantidad positiva, totalmente, es por esa cuestión, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vayan a plantear manualmente, así como lo acabamos de ver aquí en la página web, y todos estos garabatos que yo hice por aquí, cada vez que lo hagamos así, la escritura, al último tiene que constar la condición de no negatividad. Porque si eso no consta, nos está dando a entender de que sí se están manejando cantidades negativas. Y eso ya es un problema. Entonces tienen que poner, si es que quieren pueden ponerle también así, si se escribe también así. Es decir, detallar cada una de esas variables, x2, lara, hasta llegar al x6. Todas estas medidas en cantidades positivas. También se puede escribir así. O pueden dejarle así el término general, es decir, solo le colocan i, es decir, que puede tomar valores del 1 al 6, que eran 6 las variables que nosotros tenemos para este problema. ¿Sí? De esa manera, entonces, ya se plantea más o menos cómo debería hacerse un programa lineal. Entonces, si ustedes se fijaron, se cumplió todo lo que hablamos aquí. Hicimos las combinaciones, respetamos las restricciones, respetamos las condiciones de positividad y además de eso, todas las ecuaciones son lineales. No pueden ser cuadráticas ni de ningún otro estilo. Tienen que ser lineales. ¿Preguntas hasta aquí? Economista, una pregunta. La función objetivo hicimos acerca de los precios porque eso era lo que nos pedía en el ejercicio, ¿verdad? Sí. Sí, Ricky, es correcto. Es que el ejercicio nos decía encontrar la combinación más barata. Entonces ahí esa palabra a mí ya me dirige a los precios. Digo, quiero lo más barato. Entonces por eso nuestro objetivo es minimizar esos costos. Ya, economista, muchas gracias. Uh-huh. De hecho, la mayoría de estos problemas van a ser así, ¿sí? Minimizar los costos de producción, minimizar los tiempos de producción, por ejemplo, ¿sí? O maximizar las utilidades de la empresa. Casi siempre la función objetivo es la que toma en cuenta los términos dinero, ¿sí? Que es lo que nos importa en esta ocasión. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez algo que no esté claro por ahí. Ya. A ver, entonces,
Ah, sí, tengo por aquí algún comentario. Lo mismo. Exacto. Justamente ese es un buen ejemplo que nos pone Adrián y que se los voy a comentar para que todos lo tengan claro, ¿no? Es un ejemplo más. Por ejemplo, nos dice Adrián cuando queremos elegir alguna cosa, comprar algo, qué sé yo, ropa, que él mismo nos detalla aquí. Entonces, nosotros sí o no que nos ponemos a pensar, no, esto está muy caro, o no, esta calidad no me gusta, etcétera. O sea, ahí nomás en nuestra mente se procesan un montón de variables, ¿no? Que involucran, queramos o no, primeramente el precio, ¿sí? Según el poder adquisitivo que se tenga, ¿no? Y ahí se combinan un montón de cosas. Ahí uno dice la calidad, la talla, la disponibilidad, los colores, todito eso pueden ser variables. Pero al fin y al cabo, como vamos a pagar por adquirir ese bien, pues también principalmente nos enfocamos en los dólares, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar mayormente en este tipo de problemas, ¿no? Lo cual, según el caso, se maximiza en el caso de las ganancias o se minimiza en el caso de los costos, ¿ya? Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta o opinión adicional, el día de hoy vamos a quedar hasta ahí. En la próxima clase ya vamos a poner un poquito más ordenadito el planteamiento de un programa lineal y ahí sí ya vamos a poder establecer cómo se debería aplicar esto, cómo se debería trasladarlo a una matriz. Y ahí sí aplicar ciertos artificios y de esa manera estaríamos estableciendo la metodología del simplex. ¿Sí? Pasamos por todas estas cuestiones, pasamos del español al lenguaje matemático, después a cómo plantear. Ahora vamos a dar unos pasos más, perdón, la próxima clase daremos otros pasos de forma que nosotros podamos aplicar la metodología del simplex para poder maximizar o minimizar según sea el caso. ¿Sí? Les agradezco mucho por la atención del día de hoy. Esta clase queda grabada y a su disposición en el EVA. Y bueno, sin más que comunicarles, que tengan una buena tarde. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Igualmente, economista. economista, Tenga una muchas buena tarde. gracias. Gracias, Gracias. economista. Gracias a ustedes. Que pasen bien.